Vemos qué tal. Advertencia. A pesar de que el biblioteco no pertenece a ningún ismo ni se precia de ser ningún ista, puede que las opiniones expresadas en el siguiente programa sean confundidas como tales. Le rogamos, por favor, no tomarse tan a pecho lo que dice, ni sentirse aludido por lo que se va a exponer a continuación. Relájese y disfrute. Hola, otra vez. Estamos en Seriamente Geek y hoy con un tema que todo el mundo yo creo que estaba esperando que yo tocara y es el del cómic. Pues sí, yo creo que más que buscar un libro académico sobre el cómic, esta vez sí voy a hablarles acerca de este arte a través de mi experiencia y mi opinión en general. No voy a opinar por ningún cómic en particular, pero sí qué es lo que pienso del fenómeno actualmente. Entonces, bienvenidos. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos por cuáles son mis gustos por el cómic. Regularmente, o de las cosas que más me gustan en su gran porcentaje, bueno, aparte de lo que ustedes pueden ver por acá, que son los grandes clásicos, tengo un gusto muy grande por lo que es el cómic anterior a la Segunda Guerra Mundial. Cosas como El Pequeño Nemo en El País de los Sueños, Flash Gordon, Tarzán, o lo dibujado por Alex Raymond o El Príncipe Valiente o Prince Valiant de Harold Foster me encantan porque son de una exquisitez en el dibujo grandísima, cosa que se ha ido perdiendo hasta llegar digamos a cosas pues muy libres a nivel actual de cómic, pero que algunas bien vale la pena. Hay estilos excelentes al día de hoy como el de Mike Mignola o el de Greg Capullo que me parece que son muy válidos, y uno de los contemporáneos, saltándome un poco el tema, es el señor Todd McFarlane, que es una persona que tiene todos mis respetos. Pero en general el cómic lo veo muy de capa caída y creo que va a llegar ahorita un momento donde el cómic va a estancarse, así como se estancó el rock, y se va a estancar el cine de salas. Esas son cosas que ya hemos estado hablando en otros episodios de Seriamente Geek, sobre todo la cuestión del hiperconsumo, ¿no? Uno de los últimos. Voy a hacer un breve repaso sobre el cómic primero por ahí. ¿Cuál es mi gusto por el cómic? Está sobre todo centrado, a pesar de que me gustan muchos autores contemporáneos, de lo que es el cómic antes de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dije. Este tipo de personajes, digamos que por más de que desde el principio eran pensados para el entretenimiento, eran personajes que tenían una gran profundidad. Bueno, otro que me encanta es el Fantasma de Borneo. El famoso fantasma que sale en Los Defensores del Planeta junto con Mandrake y Flash Gordon. Ese fantasma me fascinó desde que lo leí cuando leía las tiras cómicas del periódico de los domingos, cuando los periódicos traían cosas interesantes. Ahora ya no. Crecí con ese tipo de cómics. Otro que me encantaba mucho es Modesty Blaze, Corto Maltés, y si ustedes se dan cuenta, no son como tal personajes que tienen superpoderes, son personajes mucho más humanos, y digamos que para allá va, digamos ¿cómo decirlo? La crítica de Seriamente Geek de hoy del cómic, sí, es esa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya después de o durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros llamamos posguerra o Guerra Fría, muchos cómics empiezan a tener, pues desde la misma Guerra Fría, ¿no? Recuerden, o la posguerra, recuerden que DC y Marvel empiezan a tener sus primeros cómics en la Guerra Fría. En plena guerra tenemos Superman, el Capitán América también, junto con los dibujos animados de toda la vida como Porky o Bugs Bunny. Todos se alían para luchar contra el enemigo, que es el nazi, ¿no? Irónicamente que ahorita la ultraderecha está conquistando todo el primer mundo, entonces todo lo que se fregaron los aliados por acabar con la ultraderecha en el mundo, pues no valió de nada, ¿no? ¿Qué pensarán los veteranos de la Segunda Guerra que aún están vivos, o qué pensaría el Capitán América de todo esto? Bueno, y eso que no hemos hablado de Nomad, pero bueno, eso ya es un poco más filosófico, espeso, sociopolítico, pero ahorita estamos hablando solamente del cómic. Ya llegará el momento para meternos en esos berenjenales. Entonces hay una cuestión compleja ahí, es que el cómic después de la Segunda Guerra Mundial empieza a convertirse en una cuestión para niños. Las tramas de todos estos personajes del cómic son infantiles, no como las de atrás, que eran más familiares y respondían a necesidades tanto de los niños como de los adultos. Era familiar. Entonces tenemos personajes tan entrañables como, ¿verdad?, Prince Valiant, que entiende que el público lector no es solamente de niños. Pasamos a una trama súper básica, súper sencilla,
con todo el respeto que merece para mí el personaje y que tiene, y que después digamos que le hicieron unas apretaditas de tuerca, un mantenimiento a la máquina para actualizarla a través de los tiempos, que ha sido, pues, ¿quién más va a ser? Pues Superman, el Übermensch, sí, que hablaba Nietzsche, el superhombre, sí tiene, digamos, un núcleo filosófico interesante, y es que el superpoder de Superman es su humanidad, sí, su nobleza extrema, una nobleza que no tienen ni los mismos dioses, él sí la tiene, porque si no tuviera esa nobleza, pues pasarían cosas como Injustice, ¿no? Que ahí sí apague y vámonos, a menos que salga Chuck Norris, ¿no? Que Chuck Norris sí es real. Y la muerte tuvo esas experiencias cercanas a Chuck Norris. Si no, miren la noticia por ahí. Entonces, estos personajes como Superman, y digámoslo también Batman, como Justiciero Nocturno, todos estos, el Capitán América, todos de ahí en adelante, sí, digamos que estoy desde los más populares hasta abajo, tienen tramas muy sencillas, muy fáciles de digerir. ¿Por qué? Porque son hechas para un público infantil, ese que ahorraba lo de su merienda, lo de su lonchera toda la semana para comprarse el cómic semanal, esa grapa de 24 páginas, y eso ha estado mutando y cambiando mucho. ¿Por qué? Porque cuando pasaron las décadas, su público también creció. Entonces necesariamente estos personajes tenían que crecer temáticamente con ellos, y empiezan replanteamientos y cosas muy interesantes, como por ejemplo Frank Miller cuando saca El regreso del Caballero Nocturno y dice, bueno, ¿qué pasaría si Batman estuviera viejo y tuviera que enfrentarse a todo el cinismo norteamericano, a una sociedad enferma? Entonces él tendría también que convertirse en un monstruo que mata sin piedad, y eso es El regreso del Caballero Nocturno. En su primera y segunda parte son bien interesantes, y Frank Miller, digamos que le dio un cariz adulto a este tipo de personajes, pero el que realmente lo llevaría a la cúspide pues sería el señor Alan Moore. Entonces aquí tenemos Watchmen. ¿Qué pasa con Watchmen? Watchmen es tal vez una de las obras más incomprendidas del cómic. ¿Por qué? Porque Alan Moore quiso hacer algo que no pudiera ser adaptado al cine. Por eso existían estos apartes en el cómic, ¿sí? Por ejemplo, el reportaje esto me parece interesantísimo, que es este que es como un artículo de periódico que hace Búho Nocturno, y nos deja ver lo aburrido que es Búho Nocturno, y no solamente eso, que son apartes que no son presentables en el cine, sino también cómo se viñetea, ¿sí? Por ejemplo, este formato vertical, que es todo lo contrario o todo lo que se pueda alejar del cine, y llega Zack Snyder y le adapta a Watchmen, y no quedó para nada mal la adaptación de Watchmen, pero Alan Moore dijo, no, si yo había concebido esto para que no fuera adaptable, que todo el mundo tuviera que leer el cómic y pudiera apreciar el cómic que tanto amo, ese lenguaje, ese formato que tanto amo, pues llega esta gente y dice, no, pues claro, como DC, Warner para estos momentos aún todavía tiene la licencia de Watchmen. Eso fue, si ustedes quieren averiguar dónde empezó la decepción de Alan Moore con la industria, pueden ver cómo le hicieron ese golpe bajo, esa puñalada trapera que le hizo DC con respecto a cosas como Watchmen, La cosa del pantano, que también la tengo por ahí, cosas que él hizo excelentes, como por ejemplo The Killing Joke, la broma maestra, ¿no? Que sin contar con Capitán Marvel, Alan Moore realmente tiene un amor al cómic tan grande que al ver lo que está haciendo ahora, pues se alejó completamente y se dedicó fue a escribir novela, cosas como Jerusalén. Entonces digamos que yo soy del partido de Alan Moore, porque estoy viendo lo que está sucediendo ahorita actualmente con la industria del cómic, y que tiene mucho que ver con el universo cinematográfico y cómo empezamos la cuestión de la adaptación cinematográfica, pero eso se los cuento después de 10 segunditos, que le pongan cuidado a lo que tengo por decirles. Alcionai. Bueno, entonces, como les venía diciendo, yo prefiero el cómic anterior a la Segunda Guerra Mundial porque, digamos, era un poco más, no tanto mundano, sino más real en el sentido de que hay personajes como el fantasma de Borneo, que no tiene superpoderes, sino tiene una idea muy brillante, y es darle su manto o darle su traje con todo y antifaz a la siguiente generación, a su hijo, que tiene que tener mínimo las mismas capacidades de él para que todo el mundo crea que el fantasma es inmortal. Es muy, muy interesante. Y como tiene dos anillos que cuando sella uno a la gente que lo golpea con el anillo, creo que es con el derecho, sí, con el anillo que tiene en su puño derecho, al golpear al enemigo lo deja marcado de por vida como un delincuente, pero si a alguien lo marca con el izquierdo, lo protege para toda la vida y lo marca en la mano así delicadamente. Y todo eso de la marca de la calavera, eso es una cosa que, pues digamos que empezaban a hacer cosas sobrenaturales. Bien, y de todas maneras,
por más de que esos cómics de antes de la Segunda Guerra Mundial hubieran cosas sin explicación, por ejemplo, cómo hacía Ming el Despiadado para hacer un cañonzote que destruyera la Tierra desde el planeta Mungo, cuando el planeta Mungo no queda en el sistema, digamos que eran cosas a la larga secundarias, ¿no? Es como a veces inconsistencias de ciencia ficción dura con Star Trek, sobre todo con la serie original. ¿Qué importa? Digamos que lo que está planteando a nivel de tema es bien interesante, pero nos empezamos a encerrar en un bucle en el que cae la gente ahorita contemporánea mía e inclusive más joven con los superhéroes. Venga, les voy a decir cuál es ese bucle. El bucle es sobre todo a nivel de historias. ¿Qué es lo que pasa con las historias de los superhéroes? Las historias de los superhéroes empiezan a centrarse en presentación de personaje, enfrentar un enemigo semanal, meterle drama, hacer que la cosa se enrede, a tal punto que al final de una temporada o al final de ciertos tomos, pues entonces hay un final terrible donde el personaje muere o el personaje desaparece o le pasa algo, o le muere, se muere un compañero, se muere alguien. ¿Y qué pasa? Entonces digamos que hay una especie de reboot, hay un recycle, ¿sí? Una reciclada que podemos encontrar en Marvel y en DC un montón. Podemos hablar de Crisis en las Tierras Infinitas, podemos hablar de la muerte de Superman, podemos hablar de lo que quiera. Podemos hablar de Civil War, podemos hablar de Planet Hulk, podemos hablar de un montón de reboots o de reinicios o de bucles en los que nos enfrentamos y otra vez vuelven a sacar a los mismos personajes con sus mismas características básicas, pero les cambiamos algo, ¿no? Desde que en los 90 llegaron los Elseworlds en DC, se dieron cuenta del potencial que tenía eso, pero eso yo creo que le terminó haciendo más daño a esto de lo que lo podía beneficiar. ¿Por qué? Porque como se convierten en personajes tan importantes y tan populares en la, digamos, en la incipiente y neonata cultura popular norteamericana, porque recuerden que ellos mataron su cultura ancestral. John. Sí, los mataron. En estos momentos Toro Sentado está hablando a través de mí. ¿Por qué mataste la cultura? No, espere, ¿cómo sería eso? ¿Por qué mataste nuestra cultura, Kimosabi? Ahí está. Sí. Entonces Estados Unidos pues trata desde el mismo capitalismo y desde la misma modernidad o hipermodernidad de crear su cultura popular a través de cosas como el cómic. Pero entonces como tiene un afán comercial, o digámoslo mejor porque me enredé, como tiene un afán comercial por encima de realmente ser una expresión cultural honesta y que sale del espíritu humano, sino que es una cuestión de dinero, señor Calamardo. Entonces caen estos bucles o en estos sinsentidos como una serpiente que se muerde la cola. Y en este caso, ¿cuál es? Que hacemos un reboot todo el tiempo de estos personajes que demostraron ser populares y que demostraron que podíamos ganar dinero, y estamos otra vez ante otro nuevo reboot de la Liga de la Justicia. Y sí, es el mismo Batman, pero ahora nació pobre. O el mismo Superman, pero sí, yo recuerdo que en los Elseworlds, la cápsula donde venía Kal-El de Krypton no cayó en Kansas, sino cayó en Ucrania, ¿no? De donde viene el Elseworld interesantísimo que se llama Red Son o el Hijo Rojo, que a propósito le hicieron una buena adaptación. No fue la mejor porque tenía unos elementos como que what the, en su adaptación animada, porque DC es muy bueno con sus dibujos animados, bastante bueno. No lo ha sido en live action. Han desperdiciado completamente a Ben Affleck, desperdiciaron a Gal Gadot y desperdiciaron a Henry Cavill. La Roca llegó a tirárselo todo, ¿no? Cayó una roca en DC y se lo tiró todo. Ahí está. Bueno, entonces ese bucle en el que están encerrados por puro mercantilismo el cómic norteamericano, sobre todo DC y Marvel, pues hace que muy poco se salve. ¿Qué se salva? No sé, se salva tal vez lo que haga Image Comic con Todd McFarlane, cosas como I Kill Giants, que es una cosa que siempre admiraré. Dentro de Marvel, muy poco, muy poco, contado. Y pues para mi opinión no se salva nada. Y aquí sí vengo a citar, como seriamente geek, vea que no era solamente mi opinión, sí hay cosas para citar acá. Chuck Dixon, que es uno de los libretistas de Batman, dijo que el manga se está comiendo, se está tragando, masticando sin ningún problema el mercado del cómic norteamericano. El manga lo está acabando. Es más, yo ya estoy empezando a coleccionar mangas. Ya cuando uno empieza a tener ya sus obligatorios, entonces pues ya uno que empieza a coleccionar así original, de verdad que es original, el manga. El manga no tiene ningún problema de contar historias, de arriesgarse. Ellos, personajes inclusivos, LGBTQI más, o inclusive medio extraterrestre o medio monstruo y medio humano, eso lo vienen haciendo desde hace décadas. Y no, ellos ya lo hacen de una manera tan natural que no se ve tan postizo o tan impostado como sí lo pretende hacer la industria popular norteamericana. ¿Por qué? Por lo mismo, porque caen en ese mismo bucle y en vez de crear nuevos personajes y nuevas historias, entonces se imaginan, no sé, ¿cómo sería Batichica identificándose como leona?
O cosas como los autoinserciones, que yo detesto las autoinserciones. Es verdad que cuando uno crea una historia, cuando uno crea una historia de ficción hay algo de autobiográfico, pero eso de autobiográfico no debe ser totalmente porque eso se convierte en una autoinserción. Por eso hay fracasos como Vilma y hay fracasos como Yo no soy Starfire. ¿Sí? Que ni siquiera es un problema ni del género, ni de la identidad, ni de la apariencia del personaje, sino que es una autoinserción descarada y sin gracia. No hay imaginación ahí. Sí, es simplemente como un lamento o una histeria o un berrinche, esa es la palabra. Eso es un berrinche de esos autores, es un berrinche. Entonces, digamos que en ese bucle eterno en el que está metido la industria del cómic, se ve reflejada en el cine de superhéroes. Hay casos realmente a destacar que me encantan, es como por ejemplo Logan. La película Logan es, al ser tan suelta de todo este UMC, DCU, yo qué sé, bueno, sí, UMC, Universo Cinematográfico de Marvel, UCM. Esta película de Logan, al ser tan suelta del el UCM y de tratar de volver seria y adulta la historia de un personaje como Wolverine, Guepardo o Púa Dinámica, ¿sí? Lo ves, no, como quieras decir. Es fascinante la historia porque el referente, es fascinante porque el referente mayor que tiene Logan es la película Shane. La película Shane, que creo que es con Gregory Peck, no, o es con, bueno, no, la película de Shane, ¿con quién es? ¡Ah, Dios mío! Y eso que yo no consulté en Google, tengo que acordarme de quién es. Ya, afortunadamente tengo a Andresito para que nos cuente quién es el protagonista de Shane. Esa película me encanta porque es el héroe crepuscular. Es ese personaje que está a punto de morir y hace su último viaje solo por dejarle la esperanza a un niño. Eso es Logan. Ya que lo profanen con Deadpool, eso pues digamos que Deadpool es una vaina muy aparte del universo cinematográfico Marvel, a menos que lo quieran volver canon, porque la fase 5, 4, ya ni sé cuál es la fase, ha sido un fracaso total realmente. Digamos a nivel argumental, puede que haya tenido éxito algunas en ventas, pero a nivel argumental es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Gente, porque es esa infantilización del público, y acuérdense, ¿y por qué lo digo? Vean mi capítulo sobre el poder eterno y ahí van a profundizar en eso. Entonces esa infantilización del público del cómic es nociva y realmente que cansa. Llega a un punto donde uno ya se aburre. Si los niños de verdad, niños, ¿sí? De 5, 6 hasta 12 años se aburren jugando lo mismo ya después de un rato, imagínense uno de adulto viendo el mismo esquema de la película una y otra vez. Como tienen un catálogo tan grande de personajes de cómic, entonces ¿qué hacen? Oh, gran sorpresa, estos guionistas son unos duros, sí, ahí sale el miquito tecleando y sacando la hoja. Y tengo toda la autoridad para burlarme de los guionistas de Hollywood ahorita por un montón de razones que también vienen de otros programas, pero sobre todo mi burla es porque ellos pretenden en el cine hacer lo mismo. En vez de ser consecuentes con sus fans, lo que hacen es lo mismo. Historia de inicio, aprendes a usar tus poderes, primer enemigo, y se acaba la película y entonces pues tratan de sacar una trilogía para sacarle el jugo al personaje. ¿Cuántas veces ha reiniciado Spider-Man? Yo no sé ustedes, pero a mí me tiene cansado. Otra cosa es que Spider-Man, la última, la de los 3 Spider-Man, Away From Home, No Way Home, es que sí veas que hasta se parecen. Far From Home, o sea, Home Depot, sí, Spider-Man Home Depot. Spider-Man Home Center. Entonces sí, Spider-Man Home Run ahí. Pi, 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 pi. Bueno, ya. Sí, estas últimas de Spider-Man, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada vez la tía May se va volviendo más joven. No entiendo para dónde van con todo esto. Van a sacar, parece una 4 con Andrew Garfield o Tom Holland. Es que hasta se me confunden los nombres. Es así de terrible. Y no es que sea viejo, lo que pasa es que así no se conquista un público, señores. Lo que pasa es que Spider-Man tiene como una especie de teflón que hace que le resbale la crítica, porque pues, el personaje es maravilloso, digamos que es súper útil y les cuento una cosa bien curiosa. Spider-Man fue el personaje que mantuvo vivo en la década de los 70 y los 80 a Marvel. Si no fuera por Spider-Man, Marvel hace rato hubiera quebrado. O sea, es el personaje más completico que tiene.
y podemos ver lo mismo con Batman una y otra vez, su historia de origen. Entonces eso cansa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Japón y su tokusatsu o con el manga? Sí, por ejemplo, el manga shonen, ¿no? Que es de adolescentes, sí, de lo que usted quiera, de mechas, de superpoderes, no sé, My Hero Academia o Mazinger, sí, hablando de generaciones muy diferentes. Es también una historia de origen, pero es un personaje. Después cuando sacan, por ejemplo, otra saga, cuando hablamos de Dragon Ball Z y vemos cómo es la evolución de Gohan, cómo Gohan va cogiendo fuerza, y a pesar de que Goku vuelve a ser el protagonista, digamos que Gohan refresca mucho, si para usar, digamos, el anime más popular, manga y anime más popular, por decirlo así. Entonces esa es la gran ventaja que tiene Japón y que puede en el cómic, ¿no? Y que puede usar lo que quiera, puede hacer hasta un drama de pesca, puede hacer una competencia de pesca. Podemos ver un montón de mangas de deportes que son súper famosos, ¿no? Tenemos Slam Dunk, tenemos Capitán Tsubasa o Supercampeones, ¿sí? Lo que quiera, de béisbol, de pesca, de lo que quiera. Es más, hasta pueden ser historias absurdas y son perfectamente digeribles para el público del mundo. Tenemos, por ejemplo, Rooster Fighter, que me parece maravilloso, y cómo deconstruyen, por ejemplo, al superhéroe con cosas como One Punch Man, que a mí me encanta. Ahí está. Entonces el universo cinematográfico de DC o de Marvel, con personajes, con actores, ha fracasado completamente. Por eso es que ha fracasado, porque es que estamos otra vez en lo mismo, de reciclar, de hacer la misma historia, la misma vaina. Entonces, muchachos, yo de ustedes empezaba a leer más manga. Empiezo a leer más manga, porque es que la verdad que tiene muchas historias mucho más frescas. Ahora, cómic occidental, bueno, todavía existe. ¿Y por qué no apoyar lo nacional? Claro que hay que apoyar lo nacional y lo de cada país. Por ejemplo, uno de mis cómics favoritos está por acá, ya se los muestro, y se llama El Eternauta. Y ya le están sacando su adaptación de Netflix. Esto es argentino, esto es una historia de los 50 hermosísima que fue publicada en periódico, pero pues yo no tengo ningún problema en tener mi compilado del Eternauta, una historia de ciencia ficción maravillosa. ¿Y cuáles otros? Pues bueno, digamos que esos son los obligatorios, pero muchachos, hay que seleccionar el buen cómic, así como solamente se selecciona el rock clásico, como solo se selecciona la música clásica, y pues ¿qué le vamos a hacer? Si la industria del cómic norteamericano ha de morir, pues que muera. Nos quedamos con el manga, nos quedamos con el franco-belga y nos quedamos con el latinoamericano, que también yo tengo bastante cómic latinoamericano y colombiano que hay que apoyar. Hay unos muy buenos, otros no tan buenos, pero ahí se les apoya por lo menos en sus primeros tomos, y ya cuando saquen algo mejor, pues ahí sí se sigue leyendo. Por lo menos que no perezcan en su intento de buscar ese cómic perfecto que quieren lanzar. Entonces, bueno, gente, nos vemos en un próximo episodio del cómic. Díganme qué opinan, suscríbanse, toquen la campanita, compartan, denle like, todo eso ya saben cómo es. Por favor, ustedes saben que si lo hacen, escúchenos en Spotify, véanos en YouTube. Y bueno, afortunadamente no vivo económicamente del YouTube, entonces no tengo que sacar tonterías cada 2 días, sino que me pienso mucho para hablar cada episodio de Seriamente Geek, tratando de tenérselos en la medida de lo posible con regularidad. Entonces nos vemos en un próximo episodio y chao. Bien. Ay, detesto a esta lámpara de lava. Un cascarudo, mosca, toma cascarudo. Uy, qué heavy. Atájenlo, un cascarudo, atájenlo. Glenn y Martita no estuvieron nunca allí afuera, estuvieron solo en mi imaginación. Fueron imaginarias como son imaginarios los cascarudos que ya están en el estadio. ¡Wow! ¡Qué heavy! Este podcast fue hecho gracias a la editorial Alcionae. Libretos y dirección Fernando Plestet, el biblioterco. Postproducción de video y datos Andrés Gordillo. Sonido, ecualización y apoyo técnico Daniel Piñeros. Hasta la próxima.